Entonces, si quieren pasar, María y Astrid. Bueno, la primera mesa coordinada por Marie Chamusí, acompañada por la maestra Astrid. Sí. Buenos días. En nuestra mesa, facilitada por la maestra Marie, tuvimos 17 participantes, algunos de ellos representantes de organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo AUGE, Sembrartes y el Consejo Regional Coatepecano del Café. También estuvieron presentes 2 representantes del Instituto Veracruzano de la Juventud y estudiantes de la Facultad de Sociología. Marie facilitó la mesa, pero contamos también con un relator que es este miembro del Consejo Regional del Café y 2 moderadores, una servidora y un estudiante que no veo que esté por aquí. Bueno. El diálogo se abrió a partir de 2 preguntas generadoras. La primera pregunta fue: ¿qué papel histórico han tenido y tienen las organizaciones de la sociedad civil en la sociedad? Y la segunda pregunta: en el contexto de la actual crisis civilizatoria, un cambio de época y un cambio de régimen, ¿cuáles son los grandes desafíos o retos de las organizaciones de la sociedad civil, específicamente en el marco de la 4T? Con respecto a la pregunta 1, podemos retomar varios puntos. Primero, las organizaciones de la sociedad civil han tenido lógicas diferentes a las gubernamentales para acercarse y trabajar con la sociedad. Han intentado realizar un trabajo horizontal a través del diálogo y tomando en cuenta los intereses que surgen de los propios grupos y de las comunidades. Han intervenido en espacios y en temas donde se encuentran vacíos gubernamentales, por ejemplo, derechos humanos, género, medio ambiente, y en este sentido han sido contraparte de los gobiernos, buscando que los ciudadanos se asuman como sujetos de derechos, independientemente del grupo con el que se trabaja, es decir, pueden trabajarse con niños, con mujeres, etcétera, pero siempre en esta búsqueda de que se asuman como sujetos de derecho, también en la búsqueda de la autonomía ciudadana a través de retomar su propia voz y de que la opinión de la ciudadanía, incida en mejores políticas públicas. Las organizaciones de la sociedad civil han entonces visibilizado temas que son sensibles y que generan desigualdad y brechas sociales. Y sin el trabajo de estos temas, a pesar de que se requiere aún mucho más trabajo, avanzar en ello, estarían más invisibilizados de lo que se encuentran actualmente. Bueno, eso es con respecto a la pregunta 1. Nuestra pregunta 2, sobre los retos de las organizaciones de la sociedad civil en el contexto actual. Bueno, tenemos varias cosas, pero no lo pude pasar, así que aquí las iré buscando. Hay un gran abanico, una gran variedad de organizaciones de la sociedad civil, y esto ha llevado a que actualmente estas no sean vistas de una manera específica, sobre todo con el tema de corrupción que se ha denunciado sobre la actuación de algunas en específico, y no se ha visto actualmente que se puedan ver las especificidades de cada una de las organizaciones, y esto es necesario para que no entren todas en un mismo saco, que eso no es adecuado. Consideran también que un problema que están enfrentando es la ambigüedad en el discurso oficial, y que tiene que ver especialmente con este tema que estábamos comentando antes, donde no se puede ver las especificidades de cada una de las organizaciones.
Ellas están, los representantes de las organizaciones comentaban que en su búsqueda de autonomía y autogestión están también intentando alinearse, o no alinearse, sino colaborar con algunos de los objetivos que tiene la Cuarta Transformación, pero que esto ha sido muy difícil, el acercamiento con el gobierno ha sido muy complicado y no lo han logrado. Otro de los retos que consideran que es importante es el propio contexto actual, donde desde la postura de las organizaciones de la sociedad civil que participaron en esta mesa hay una mayor corrupción y mayor violencia. Otro desafío es prevalecer en el tiempo a través de los gobiernos, considerando que hay que generar contrapesos. También es un reto el propio trabajo con la comunidad por las dificultades que se encuentran al acercarse a estas por la desconfianza de la población. Otra dificultad que encuentran, otro desafío es el que se les considere desde el punto de vista hacendario y fiscal más bien como empresas, que no haya una visión clara de qué es una organización de la sociedad civil, y entonces el tratamiento que se les da en este tema se parece mucho al que le dan a las empresas, y esto dificulta mucho el trabajo con los recursos para las organizaciones de la sociedad civil. El problema del trabajo en red, o sea, la necesidad de un trabajo más coordinado, más personal entre las organizaciones, unidad entre las organizaciones, pero que hay un vicio que se ha mantenido a lo largo de los años, que es el de mantenerse ensimismados en su trabajo, y que tiene que ver con la propia carga de trabajo que tienen las organizaciones de la sociedad civil, que les ha impedido tener pues tiempo y recursos para aliarse o estar en red con otro tipo de organizaciones similares a ellas. Las dinámicas oficiales que han generado competencia por el financiamiento para estas organizaciones es otro de los retos que se plantean, y también la necesidad de revisar las filosofías de las organizaciones de la sociedad civil y sus propias prácticas educativas, que algunas se encuentran centradas mucho en sí mismas y muy ocupadas en su propio activismo, lo que les ha impedido llevar a cabo una labor que se supone que es fundamental para ellas, que es la observación y la comprensión de las necesidades de los grupos con los cuales trabajan. Es decir, la mirada a veces para con los grupos con los que se trabaja es desde la propia organización de la sociedad civil, desconsiderando un poco los intereses del grupo. Y creo que, bueno, básicamente esas serían los puntos. No, disculpen, otro más, el problema del relevo generacional. Es decir, las dificultades que tienen las nuevas generaciones que integran estos colectivos, un poco por su propia juventud y la falta de experiencia, pero las dificultades que tienen al enfrentarse con organismos gubernamentales, la poca legitimidad que se le da por ser jóvenes. Entonces este es uno de los retos fundamentales que están enfrentando. Y yo creo que, bueno, básicamente, no sé si Mari quiera aportar alguno más adelante. Esto es, bueno, de la mesa donde facilitó Mari. Tiempo récord. Si necesita, yo voy a hablar más. Pero no tanto. Pues buenas tardes de nuevo, no hace un rato era buenos días.
Me parece interesante que este foro lo estemos llevando a cabo en una coyuntura muy difícil o interesante de nuestro país y de la América Latina. Bueno, mañana festejamos la revolución, que es la tercera transformación. Ya estamos en la cuarta, eso esperamos. Y bueno, todo lo que ha pasado en Chile, Bolivia, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que quizá es casual, pero no hay que olvidar ese contexto, ¿no? Bueno, voy a preparar algo un poco amplio, que creo que se irá más quizá a la ponencia en la revista. Voy a tratar de ser breve. Algunas cosas ya se dijo mucho en el grupo, y agradezco mucho las aportaciones del grupo, que creo que corresponden o hacen énfasis a algunas cosas que yo había anotado también. Organicé mi ponencia en 4 capítulos, voy a tratar de ser muy breve. Surgimiento y desarrollo de las organizaciones, contexto actual, crisis civilizatoria, cambio de época, cambio de régimen. En tercer lugar, los grandes desafíos, que fue más el tema de nuestra mesa. Y finalmente, no hay conclusión, sino más bien el camino que nos falta por andar. Bueno, voy a leer nada más una pequeña parte de Alicia en El País de las Maravillas. Alicia dice: ¿podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí? Eso depende en gran parte del sitio a donde quieras llegar, dice el gato. No me importa mucho el sitio, dice Alicia. Entonces tampoco importa mucho cuál sea el camino que tomes, dijo el gato. Siempre que llegue a alguna parte, añadió Alicia como explicación. Oh, siempre llegarás a alguna parte, aseguró el gato, si caminas lo suficiente. Alicia en País de las Maravillas. Me interesó, porque finalmente todos estamos basados en el camino. Muchas veces hay que rectificar este camino y las metas y el fin que buscamos, y pues en eso estamos todos, y ese tipo de foro yo creo que es muy bueno para compartir nuestras búsquedas, nuestros sueños, qué es lo que queremos lograr juntos. Durante muchos siglos en Europa cristianizada, la Iglesia y las órdenes religiosas fueron quienes se encargaron, aún de manera limitada, a ciertos sectores de la población, de la atención a la educación y la salud de la población y otros aspectos de la vida social. Con la conquista, ese modelo se trasladó aquí en la Nueva España, y son los frailes y las órdenes religiosas que fundaron las primeras escuelas y los primeros hospitales aquí en México. Con la independencia y sobre todo las leyes de reforma, que despojó a la Iglesia de gran parte de sus riquezas, de su poder, buscando la construcción de un Estado laico que atendiera los problemas y necesidades de la población. Con la Revolución y la promulgación de la Constitución de 17, el Estado se volvió el rector de las políticas públicas en torno a la educación, la salud y los problemas sociales en general. Sin embargo, sobre todo a partir del sexenio de Salinas de Gortari y la entrada de México en la OCDE, se inició un proceso privatizador de corte neoliberal que propició que el Estado abandonara sus obligaciones, sobre todo con los sectores más desfavorecidos del país. Fueron creciendo la pobreza, grandes desigualdades sociales, rezago en educación, en salud, injusticia y corrupción en todos los órganos de gobierno, situación que se repitió en toda América Latina. Sin embargo, el surgimiento de la Revolución Cubana y los movimientos de liberación en América Latina en 79, el triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua, generó en los sectores oprimidos de toda la región una gran esperanza. Nosotros, los más grandes de este
grupo, pues sí, fue 68, fue la revolución sandinista, teníamos como mucha esperanza que el cambio estaba muy cerca, pensábamos que el cambio estaba muy cerca, pues desgraciadamente vimos que a lo largo de los años no, y yo creo que todavía falta mucho para que un cambio real, aún con el embate contra el neoliberalismo, todavía falta mucho, pero no por eso vamos a bajar los brazos, ¿sí? Entonces, en estas circunstancias, cuando surgen muchas ONG en México, el concepto de sociedad civil fue acuñado desde el temblor, pero desde antes había grupos religiosos de jóvenes, militantes, activistas que empezaban a salir a las colonias, a los barrios, a las comunidades para pues hacer un trabajo con la gente. Hoy en día existe un amplio abanico de asociaciones, desde las de corte asistencial a las que reivindican cambios estructurales. Hay organizaciones más conservadoras, progresistas o de izquierda. Yo aquí hice una muy pequeña clasificación, nunca es muy bueno hacer clasificaciones, pero como para ubicar un poquito los diferentes tipos de organizaciones, ¿no? Las internacionales, que son cada vez menos en apoyo y de cooperación, que también tiene su aspecto riesgoso y peligroso, ¿no? a quitarnos la independencia, a imponernos modelos, esquemas occidentales que no son los de nuestra cultura aquí. Las con enfoque asistenciales, pues que se dedican a veces en caso de emergencia o siempre a dar ropa, comida, comedores, etcétera, a los sectores quizá más olvidados, pero que es muy asistencial. No digo que sea malo, está Cáritas, que es bueno, pero bueno, pensamos que hay que hacer mucho más, obviamente. Las que surgen antes, necesidades sociales, que se dedican a la prestación de servicios que pueden darse en vínculo con los gobiernos o las instituciones, o bien que asumen tareas que, eso se comentó en el equipo, en la mesa, que asuman tareas que corresponden al gobierno pero que no lo hace o no va a los lugares donde sí llegan las organizaciones. Y luego finalmente creo que hay todo un grupo de organizaciones cuya existencia, bueno, hay las de coyunturales, generalmente clientelares. Platicamos también en la mesa que esas organizaciones que se hacen en el momento de elecciones por un candidato que hace su organización para bajar, entre comillas, recursos para dar y para comprar votos, eso existe también y bastante. Y luego finalmente las que luchan por cambios estructurales, implementando con la población proyectos cuyo objetivo es combatir problemas como la pobreza, la exclusión, la inequidad y la desigualdad. En estos casos se entiende el desarrollo no desde la dependencia y la ayuda incondicional, más bien se trata de una fórmula encaminada a aumentar la autonomía, la autogestión y el compromiso de los y las participantes. En la mesa también fue muy interesante como se insistió sobre que esas organizaciones intentamos, porque no siempre, a veces caemos también en lo asistencial, pero intentamos, consideramos las personas como sujetos de derecho, no como beneficiarios, que es un gran cambio, una gran diferencia, y contra lo cual tenemos que luchar, porque cuando los beneficiarios de los programas sociales pues se acostumbran a recibir, y entonces a veces llegamos y nos dicen ¿qué nos van a dar? Y no damos nada. Entonces ahí es una lucha continua, bien importante pues considerar a las personas como sujetos de derecho y actores. Nosotros no somos los que hacemos las cosas, lo hacemos con la gente, ¿no? También decían que una diferencia quizá es que partimos, eso se lo dijo en la mesa,
partimos de un diagnóstico para detectar las necesidades reales de la gente, salir de nuestro propio marco de referencia, porque yo puedo ver que a mi manera de ver, esas personas necesitan esto y realmente no, porque ese es mi marco de referencia. Entonces los diagnósticos serios son muy importantes para poder después decidir con la gente qué es lo que se puede hacer. También se dijo en la mesa que las asociaciones visibilizan problemas o situaciones o subjetividades que el gobierno no ha tomado en cuenta. Y eso es importante, bueno, después lo platicamos un poquito en los desafíos. Bueno, otra cosa que caracteriza ese tipo de asociaciones más que luchan por cambios estructurales es que adoptamos una filosofía, una propuesta pedagógica, filosófica, didáctica, política, en la que llamamos de educación popular. Ya sabemos, no voy a insistir, que todo el mundo sabemos, el gran pedagogo brasileño Paulo Freire, que nos lanzó en eso, y eso es una propuesta interesante. Ya a ratito regresamos a ver si todavía es vigente, porque es una propuesta desde los años 60, no solamente en Brasil, sino que ha influido mucho a toda América Latina, hasta Europa, pero nos podemos preguntar si es vigente. Al ratito nos preguntamos eso. Yo pasaría ahorita al contexto actual. Rápidamente, en México tenemos 2 décadas de gobiernos neoliberales. Ha crecido la pobreza y de amplio la migración, aunque digan que no. Sobre todo la pobreza, siempre nos dicen que no y que sí, pero hay instituciones que se dedican a contar a los pobres y con ciertos criterios que no forzosamente son los mejores. En cambio, hay un enriquecimiento indignante de una élite. La corrupción es un cáncer que ha invadido todos los niveles de gobierno y muchas empresas públicas y privadas, y a lo mejor algunas asociaciones civiles, que eso es lo que ha inclinado a López Obrador a tomar ciertas medidas. Pero bueno, hay una rebelión contra el modelo neoliberal. Incluso se dice que está muerto, pero que no está todavía muy vivo. Y bueno, todo lo que ha pasado en Chile, por ejemplo, es muy sintomático de esa rebelión. El mismo cambio de régimen aquí en México, pues viene de eso también, un hartazgo, una indignación ante la pobreza y las desigualdades sociales. Efectivamente llegó López Obrador con un extraordinario apoyo popular y que ha suscitado una esperanza enorme de cambios verdaderos. El reciente cambio de régimen en nuestro país, gracias a un extraordinario apoyo popular, ha suscitado una enorme esperanza. Por lo tanto, se podía prever una mayor participación y aportación de las OSC a la Cuarta Transformación. Y en realidad es un hecho que muchos de los compañeros de organizaciones han sido llamadas a participar directamente a nivel federal, en las secretarías, a nivel estatal, a nivel municipal. Por ejemplo, tenemos el ejemplo aquí en Jalapa, que eso tendría que significar el valor que dan a la preparación, compromiso, capacidades de la gente de organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, y aún con la intención muy loable y valiente de combatir la corrupción, eliminar los intermediarios y los moches, el error del presidente fue medir con la misma vara, y eso se insistió mucho porque nos duele a todos, creo, por eso se insistió mucho en la mesa,
fue medir con la misma vara todas las organizaciones inscritas en el Registro Nacional de Organizaciones Civiles, sin distinción y sin tomar en consideración las diferencias. Se barrió de un plumazo el trabajo de muchas organizaciones, como si todas fuéramos como Antorcha Campesina, Vamos México y etcétera, ¿no? Que son también brazos de partidos políticos, por citar algunas nada más. Quienes que sí sabemos que se quedaban con gran parte de los apoyos que se daban. ¿Ya? ¿Terminó? ¿5 minutos? Bueno, híjole, ya luego lo leo. Entonces, me voy a los grandes, ya para no llorar también de las palabras de López Obrador, porque desgraciadamente ha desanimado mucha gente cuando es una parte, también hay que ver también muchas otras cambios quizá y no se puede hacer en tan poco tiempo. Los grandes desafíos, mire, yo puse 8 que pues ya de alguna manera en la mesa también fue muy interesante que también se generaron aportaciones. Primero, bueno, lo que comentaba, considerar realmente ver a la gente como actores y sujetos de derecho y no beneficiarios, sujetos de derechos humanos. Bueno, yo paso rápido, ya cada quien irá pensando también. El otro es buen vivir, yo pongo buen vivir versus desarrollo. Hay mucha reflexión y polémica en torno al término de desarrollo y creo que hay una tendencia interesante a hablar más del buen vivir, que es no es concepto, realmente es una manera de vivir que nos viene de los pueblos andinos y yo creo que hay mucho que investigar ahí, entrarle a eso, porque creo que en contra de una sociedad donde la felicidad se supone es el tener más, el buen vivir es ser más juntos, ¿no? Y hay mucho que decir sobre eso, pero paso rápido. Nuevas estrategias y proyectos innovadores, yo creo que tenemos que ser sumamente creativos, sumamente innovadores. Quizá las asociaciones que tenemos más tiempo tenemos quizá el riesgo de quedarnos en la misma rutina y sin tomar en cuenta que el mundo cambia, la gente misma con quienes trabajamos cambia y eso es muy importante, tenemos que tomarlo en cuenta. Luego nuestra filosofía y práctica educativa, aquí regreso a la pregunta, ¿todavía podemos hablar de educación popular? Pues yo creo que sí, porque es vigente, porque justamente toma en cuenta como la persona como centro del proceso educativo. Nadie enseña a nadie, como decía Paulo Freire, sino que todos nos educamos juntos en interacción entre todos y con el mundo. Y bueno, igual yo que sería interesante de hecho hacer una discusión sobre esto. Hay algunos artículos de la revista del CREFAL que se llama Decisio, una última que salió, un artículo que justamente todavía es vigente, la educación popular. Les aconsejo, pueden buscar en internet, está todo, está digitalizado. También a propósito de nuestra filosofía y prácticas educativas, en la mesa salió el asunto de las redes sociales, de la tecnología, cómo incorporar todos esos avances en nuestras prácticas educativas, ayudándonos pues a reflexionar sobre todo lo que puede ayudar, pero también lo que puede dañar también. Bueno, otra, ya lo dijo la compañera, y que salió muy interesante en la mesa, es sobre la cuestión del relevo generacional. Y miren quién está hablando, ¿no? Entonces, yo creo que sí necesitamos equipos intergeneracionales y interdisciplinarios. El riesgo, quizá la ambición, bueno, entre comillas, quizá de los que empezamos desde años en ese movimiento, es quedarnos eternamente. Yo creo que eso no es bueno, igual los presidentes, ¿no?
Entonces hay que saber soltar las cosas, sí, quizá entregar la herencia, tratando pues, creo lo que queremos es que no se pierdan ciertos valores con los cuales quisimos luchar desde muchos años, y yo creo que equipos donde hay gente más grande y gente joven es algo maravilloso. Yo creo que en Auge tenemos mucha gente joven que a mí me han enseñado muchísimas cosas. Se puede hacer un intercambio horizontal, mientras no queremos nosotros imponer o decir yo sé y tú no sabes. Y justamente decían los jóvenes, las jóvenes, que tienen que ganarse el derecho de ciudadanía, porque cuando van a dar un taller, por ejemplo, a escuelas, y los maestros los ven y dicen, pues estos chicos no tienen experiencia, pues son jóvenes, así que creo que saben hablar con jóvenes, ¿no? Entonces, esta es una existencia, también puede ser muy rico, pueden aportar muchísimo, los y las jóvenes además son los que van a seguir adelante. Y ya nosotros pues luego nos mandan al archivo muerto y ya está. Otro desafío, ya casi termino, Sí, ya acabo es la producción de conocimiento social y pedagógico. Decían también en la mesa, tenemos que actualizarnos y tenemos que aportar, construir nuevos conocimientos en torno a los cambios, a lo que hacemos, a lo que queremos hacer, de qué se trata. Para eso tenemos que leer. Bueno, yo creo que hay seminarios, reuniones, todo, pero yo veo que poco leemos y es bien importante leer, porque no podemos quedarnos con nuestra licenciatura en desarrollo rural que hicimos hace 5 o 10 años. Tenemos que estar al tanto. Me van a decir el periódico es caro, los libros son caros, pero en internet se encuentra la jornada cada día hay 4 artículos de fondo muy sobre lo actual, el contexto, que nos puede ayudar mucho, y sé que es una página nada más. Entonces, y ayudarnos en los equipos a leer, porque a veces dicen, no, es que está leyendo, está perdiendo el tiempo. No está perdiendo el tiempo. Y finalmente, y eso se insistió mucho en la mesa, también me dio mucho gusto, el vínculo entre las organizaciones, las alianzas, las redes. Ya no podemos trabajar solos, es imposible. Sí tenemos un poquito ese pecado, que ya decir, porque el activismo nos gana y todo lo que hacemos, y que no hay tiempo y no hay tiempo. También hay un problema económico, porque pues sí, decía, hay un foro en Mérida, pues, con que mis ojos va a ir a Mérida, ¿no? Entonces, bueno, eso lo tenemos que platicar juntos. No quise insistir porque lo platicamos en la mesa, pero el hecho que por lo pronto no podemos tener acceso a recursos federales, pues nos ha limitado, pero Miguel Concha, un gran activista, ha escrito justamente un artículo muy interesante que, si bien me acuerdo, desde el 5 de mayo de este año, sobre justamente esas políticas del gobierno federal. Es decir, bueno, no, porque ya no podemos tener acceso a ese recurso, vamos a decir que ya todo está perdido, que no podemos hacer nada, porque finalmente el dinero pues es un medio, no es un fin. No es fácil, y cuando hay que pagar quincenas a los compañeros de la organización, pues no es fácil, pero no podemos limitarnos a eso, y justamente creo que por medio de alianzas, de redes, podemos tratar de encontrar otras estrategias y otras, y apoyarnos mutuamente. Pues yo ya termino. Yo quiero nada más terminar con una pequeña intervención del Tatic Samuel Ruiz, que fue el obispo de San Cristóbal de las Casas, y dice: estos momentos oscuros, complejos y dolorosos que debemos entender son, sin embargo, para nosotros, como constructores de paz o de sociedad civil o de derechos humanos o de otras alternativas,
toda una hora de gracia, porque no nos toca ser expertos en las razones de lo oscuro, sino expertos en las razones de la luz, porque a pesar de lo oscuro podemos ver y valorar mejor las luces y comprender mejor cómo fortalecerlas y articularlas, porque lo nuestro tiene que ver no con la noche, sino con el nuevo amanecer. Somos actores de esperanza. Por eso me gustó el título también de nuestra forma. Pues muchas gracias, disculpe las prisas y las carreras. Más bien una disculpa, sabemos que estas cosas son así, un poquito apresuradas, pero es un primer paso. Veámoslo así como para poder seguir sumando esfuerzos para abrir otros espacios. Si gusta pasar la mesa del maestro Arturo Hinojosa. Bueno, muy buenas tardes a todos. El día de hoy me tocó la relatoría. Vamos a empezar igualmente con dos preguntas generadoras, la cual una de ellas fue de las principales aportaciones de la Academia de Investigación Social a las acciones gubernamentales e institucionales y de la organización de la sociedad civil. La número 2, ¿qué obstáculos debe superar la academia para ser más creativos en el apoyo de los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil? Aquí nosotros estuvimos hechos por 18 participantes, en el cual muchos de nosotros interactuamos ideas e incluso ya fueron lo que fueron aportaciones. Entonces nosotros consideramos que las relaciones de la academia con la organización social civil son deficientes, que dichas deficiencias e imperfecciones derivan de la heterogeneidad, tensiones y contradicciones propias de las de academias como las correspondientes de las de organización social civil, anudados a problemas asociados a los climas de tensión y corrupción, violencia y represión imperantes en los ámbitos sociales y gubernamentales. Se propone acentuar la coordinación entre la academia a los 3 niveles de gobierno y las organizaciones de sociedad civil. Dicha coordinación debe articular mejor contenidos de los planes y programas de estudios académicos. Para ello es necesario contar con un registro de las organizaciones social civil sensibles al trabajo académico, así como un inventario de líneas de trabajo impulsadas por las propias organizaciones ya mencionadas que sirvan para orientación y dar sentido a los labores académicos. Se estima indispensable disolver las imágenes jerárquicas que otorgan supremacía a las actividades académicas sobre las actividades de las organizaciones de sociedad civil, en el entendido que aportan información que la academia y ellas mismas pueden utilizar para construir guías teóricas y que hagan más acertado su trabajo, y a su vez las academias puedan refinar sus concepciones e instrumentos de análisis y observación. De lo anterior mencionado, incluso también se deriva la necesidad de romper con los fetichismos que separan la teoría de la práctica, en la medida en que entre ambas ocurren procesos de alineación circular
y que en ello conduce a la exigencia de construir modelos académicos de la relación con las de organización de sociedad civil, capaces de elaborar investigaciones, diagnósticos, planes, programas, proyectos y medios de evaluación útiles para construir objetivos de intervención en el corto, mediano y sobre todo el largo plazo. Buscar alianzas entre academia y organizaciones de sociedad civil para disminuir el poder monopólico que los funcionarios gubernamentales ejercen sobre los presupuestos sociales, los cuales utilizan para satisfacer sus exigencias de promoción política, sus compromisos personales, sus aspiraciones económicas, sus presiones coyunturales, pero no para atender las necesidades de conglomerados sociales afectados por el avance de las corporaciones multinacionales y la voracidad de agentes gubernamentales. Y por último llegamos a la de transitar actividades defensivas hacia las iniciativas propositivas para mejorar la efectividad de los proyectos académicos y de las acciones de las organizaciones de sociedad civil. Estos fueron nosotros los puntos que consideramos y que creímos que es basados en el tema, y pues eso es lo que más o menos podemos intentar plantear y sugerir. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todas, a todos. Y pues yo, al igual que la compañera anterior, se me pidió que presente un trabajo escrito para reflexionar y analizar qué es lo que está pasando entre academia, gobierno y organizaciones de la sociedad civil. Hice un breve documento que titulé Universidad, Academia y Acción Social, bases para una relación dinámica y creativa. En este trabajo lo que se busca destacar son algunos elementos que desde la perspectiva del trabajo académico universitario son indispensables para llevar adelante actividades que hagan posible una acción social eficaz, tomando como referencia las características asociadas al complejo entorno sociohistórico donde se pretendan aplicar. Esto no se trata de un asunto sencillo, ni mucho menos resuelto, ya que si bien en el ámbito universitario se tiene la certeza de que la formación que reciben los alumnos en este nivel educativo es la más adecuada, lo cierto es que en la trayectoria suelen presentarse diversos problemas de orden epistémico, teórico, metodológico y operativo que deben ser resueltos de algún modo para lograr un vínculo creativo entre universidad, academia y acción social. Al hacer una revisión de las condiciones estructurales que caracterizan el trabajo académico en el contexto de las universidades públicas, se hace evidente la diversidad de factores y elementos que tienen que enfrentar quienes pretenden impulsar iniciativas de carácter creativo y comprometido con la búsqueda de soluciones a favor de los grupos sociales más desprotegidos y afectados por la vigencia de un sistema socioeconómico dominado plenamente por el modelo neoliberal de desarrollo. Es reconocido que la posición de la universidad pública y su quehacer académico ha dejado de jugar una posición central como referente de desarrollo y de progreso de la sociedad tal como nos lo han transferido durante generaciones. Particularmente en América Latina, donde los intereses de los grandes capitales y los grupos privados se han impuesto económica y políticamente a favor de un sistema neoliberal que presta escasa atención a las demandas y necesidades de los grandes grupos sociales del campo y la ciudad, así como la implementación de políticas sociales que aseguren una efectiva acción social por parte del Estado y las organizaciones de la sociedad civil. En los últimos 20 años, las universidades públicas han dejado de recibir una gran cantidad de presupuesto para la
producción y reproducción del conocimiento en las aulas y en los centros de investigación y de divulgación de la cultura. Y esto pues ha tenido un impacto altamente negativo, no solo en las condiciones del quehacer académico, particularmente universitario, también en los tecnológicos, en las normales está sucediendo esto, sino que lo que hemos visto es que las universidades públicas han dejado de tener esa influencia sobre los procesos generales, tanto a nivel de las políticas sociales, las políticas públicas, en términos mayores. Es decir, las universidades públicas han perdido un gran margen de opciones de impactar los procesos tanto de organización como de la propia implementación de propuestas de mejoramiento. Tal como señala Mora y Gutiérrez, que son dos estudiosas de las cuestiones universitarias en la Universidad de Costa Rica, dice: la acción social es una perspectiva de trabajo con la gente al servicio de la transformación, pero en la realidad actual de la educación pública no necesariamente es una prioridad. Por ello es importante repensar el papel de la acción social dentro del modelo presente de universidad pública. Debe destacarse que buena parte de la problemática que hoy se enfrentan en los espacios académicos de las universidades públicas para responder a los retos que exige el contexto social y de transformación de la sociedad obedece a factores que van más allá de la influencia evidente del neoliberalismo y tiene que ver también con añejas prácticas académicas que han sobrepuesto la idea de la investigación ilustrada y positivista, centrada en el investigador y sometida a los esquemas rígidos de validez científica, donde lo cuantitativo se ha privilegiado por encima de otras formas de abordar la realidad, además de reducir el impacto del quehacer científico a la posibilidad de proyectar los resultados en reconocidas revistas o editoriales de prestigio para asegurar la distinción de los académicos que persiguen este esquema de trabajo. Este esquema plantea la necesidad creciente no solo de promover cambios estructurales en la forma y los procedimientos de la investigación social, de manera que permita superar los esquemas positivistas y monológicos predominantes. Se requiere además reorientar el esfuerzo hacia una forma distinta de hacer ciencia social, incorporando nuevas formas de visualizar las problemáticas que viven los diversos agentes sociales, de ubicar y manejar la información, de utilizar métodos innovadores de acceso a los informantes y las situaciones de interés y de construir y compartir los saberes adquiridos. Para que el investigador participe activamente en el proceso de investigación y no solamente para conocer una comunidad, necesita cumplir con su propio papel, o sea, contribuir en la instrumentalización del análisis, teoría, métodos, técnicas e instrumentos. A través de estos aportes puestos a disposición de los demás participantes, de una manera sencilla, se facilita que ellos, conjuntamente con el investigador, produzcan conocimientos valiosos para ser empleados por ellos mismos. Más allá de estas cuestiones, resulta imprescindible que los académicos interesados en la promoción de formas innovadoras de trabajo científico e intervención social no solo deben mejorar sus aptitudes asociadas al manejo de las herramientas intelectuales y de manejo de información, sino también deben incorporar nuevas formas de conocimiento que les permitan mayor eficacia en su desempeño al momento de interactuar con otros sujetos y realidades sociales. Una de estas habilidades tiene que ver con las nociones mismas de acción social y de su base epistemológica, que es la noción de participación. Víctor Ventosa, que es un investigador español y que ha trabajado desde hace muchos años la cuestión de la animación sociocultural, de la planeación participativa, la gestión asociativa, él dice: la participación es necesaria enseñarla para poder aprender. Y además, para que este aprendizaje se consolide y transfiera, requiere de una metodología procesual y progresiva, innovadora y activa, porque a participar solo se aprende participando, y además de manera gradual.
de forma que el sujeto reciba refuerzos inmediatos ante los primeros avances, por pequeños que estos sean, que le preparen para pasos futuros cada vez más exigentes y le vacunen para no venirse abajo ante posibles fracasos. Y no solo eso es indispensable, sino además en contextos como el mexicano y el latinoamericano, debemos tener claras las diferencias históricas, culturales, étnicas y políticas derivadas de procesos distintivos generados durante largos periodos de luchas, resistencias, adaptaciones y cambios que suelen distinguirse de aquellos otros ocurridos en contextos propios de los países occidentales, que son quienes tienden a imponer las maneras y formas de pensar y actuar de los diversos actores que tienen a su cargo la dirección de las instituciones estatales y de gobierno, e incluso de quienes desde las trincheras de las organizaciones de la sociedad civil tienden a identificarse con tales lineamientos, muchas veces sin tener claridad plena de lo que significa su manejo y aplicación. En recientes estudios que se han hecho en el campo de la aplicación de programas, proyectos, tanto de orden gubernamental como de organizaciones de la sociedad civil, se ha hecho evidente que muchas veces los marcos referenciales, los marcos de interpretación de gobiernos y de algunas organizaciones de la sociedad civil, como lo marcaba la compañera, pues están más identificados con estos esquemas occidentalistas, ¿no? Donde lo que se pretende más bien es simular que se está buscando la transformación social, cuando en realidad lo que se busca es imponer modelos provenientes de estos países dominantes que nos hagan volvernos más mansos, más conformistas, y que además pensemos que el futuro está dado en esos esquemas de desarrollo donde se antepone el lucro, el beneficio, el confort y la comodidad, como si esa fuera la solución, ¿no? Basta ver las imágenes que permanentemente estamos observando a través de los medios de comunicación, ese mundo que cada vez contrasta más, ¿no? El de los anuncios, poniéndonos la felicidad, el confort, la comodidad, frente a las realidades que podemos encontrar, como lo dice la compañera bien, en las lecturas, en las revistas especializadas, que chocan diametralmente con esa visión. Resulta claro que a estas alturas, que la labor de la academia universitaria tiene ante sí fuertes retos que debe aprender a superar, si es que efectivamente quiere ser un actor comprometido e innovador en los procesos de intervención, acción y cambio social que exige el actual momento histórico a nivel mundial y nacional. La lucha en contra de las nociones y prácticas del neoliberalismo pasa por una revisión crítica de las formas y maneras en que se produce y distribuye el conocimiento, y en ese sentido es necesario promover nuevos procesos de construcción del conocimiento, de orientar las actividades curriculares, pedagógicas, didácticas y operativas de carácter académico, de innovar los vínculos entre academia, gobierno y sociedad civil, y de producir e intercambiar saberes y prácticas entre los distintos agentes de la sociedad. De no hacerlo así, enfrentamos el riesgo de caer en posturas incongruentes, sustentadas en meros discursos retóricos, en actividades de simulación y en la reproducción intelectual, política y cultural favorable a los intereses hegemónicos del status quo. Y esto yo lo observo tal como lo decía mi compañera ponente anterior, que muchas veces estamos observando que se asumen los discursos sin reflexionarlos y pasarlos por el tamiz crítico. Y yo también creo, al igual que ella, que algunos discursos que el Ejecutivo ha manejado en torno a las organizaciones de la sociedad civil y del propio gobierno y de los programas, tiene que pasar por el tamiz de esa crítica, el reconocimiento de los excesos verbales y maneras de entender la realidad cuando no se coincide con el discurso que se está manejando. Y debo decirles que no es nada más el caso de las organizaciones de la sociedad civil. Hay muchos actores que han sido barridos por este discurso, que muchas veces cuesta trabajo incorporarlo, porque muchas veces tenemos que pasar al plano de la comprensión. Es cierto, necesitamos cambios, pero también necesitamos que la crítica no sea nada más para los demás, sino también la autocrítica, porque
si no lo hacemos de esa manera, pues estaríamos cayendo en una situación, creo yo, de discordancia entre lo que se dice y lo que se hace. Gracias. Muchas gracias. Arturo, pasamos con la mesa verde. Maestro Arturo Narváez. Y Carmen me parece que fue relatora, sí, y el maestro Francisco. ¿Quieres pegarlo allá o quieres pegarlo? No importa que lo digan. ¿Puede ser en los plásticos? ¿Cuáles o quieres mejor? Igual cuidado, los niños no se ponen. Bueno, empiezo. Bueno, buena tarde a todas y a todos. La tercera mesa está enfocada a mirar las relaciones entre... Se vicia. Por la bocina. Por la bocina. Ok, como decía, la tercera mesa estuvo enfocada a ubicar las relaciones entre la sociedad civil y los gobiernos de la Cuarta Transformación. Para ello participaron diferentes organizaciones, estuvo también el Instituto Mexicano de la Juventud, el Instituto Veracruzano de la Juventud, la organización AUGE, la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica, el Centro Promotor de Justicia Social para el Desarrollo, Trazo, Proyectos Artísticos y Culturales, la Facultad de Biología, Sociología, y agradecer la relatoría también, la participación de Kevin y Carmen en el proceso de registro. Y básicamente, para no desplegarse mucho en esto, se orientaron dos preguntas. La primera pregunta era: ¿cuáles han sido los vínculos de trabajo entre organizaciones de la sociedad civil y el gobierno? No solamente en el contexto de los gobiernos de la Cuarta Transformación, sino más bien históricamente. Y lo que se podía agrupar eran tres campos de cooperación o de relación. Uno ha sido a partir del financiamiento de proyectos de coinversión, becas o proyectos de financiamiento para organizaciones civiles, que van desde las convocatorias de diferentes instituciones de gobierno, tanto federal, estatal y en algunos casos sobre todo municipal. Y la otra parte, el otro campo de interacción ha sido el campo de la incidencia en políticas públicas, que ahí las formas de relación han ido desde la construcción de agendas ciudadanas para colocarlas en agendas gubernamentales, la generación de convenios, la participación en espacios para la toma de decisiones y diferentes como interacciones e interfaces de relación entre la sociedad civil y el gobierno. Y la tercer campo de interacción es un campo menos o más tenso y conflictivo, que ha sido en la relación con la Defensoría de Derechos Humanos de diferentes colectividades, organizaciones civiles ante las violaciones de derechos humanos y acompañamiento de víctimas. En ese marco, la segunda pregunta entonces era pensar desde estas experiencias de relación cómo imaginar o cómo construir nuevos mecanismos de trabajo interinstitucional entre los gobiernos de la Cuarta Transformación y la pluralidad de la sociedad civil. Y esto apunta a dos campos importantes. La noción de, primero que nada, no todos los gobiernos son homogéneos, sino pensar en esta heterogeneidad, incluso en el marco de la Cuarta Transformación. Y la otra es la pluralidad que ya apuntaba Mari en torno a
la identificación de diferentes proyectos políticos y trayectorias de organizaciones civiles. Y ahí las propuestas tienen que ver primero con identificar y diferenciar estas trayectorias y proyectos políticos de la pluralidad de organizaciones civiles. Otra es recuperar la ley de fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil. Hay una ley que enmarca la práctica de las organizaciones civiles a partir de algunas reformas y modificaciones ante las coyunturas actuales. También es necesario que la sociedad civil y los gobiernos empiecen a mirar la transversalidad institucional y las agendas integrales y articuladas. Esto es, superar y desmontar la tradición fragmentada de la administración pública y la tradición de los problemas sociales como fragmentados y desarticulados. En el mismo sentido, el trabajo intergeneracional por parte de los gobiernos y la sociedad civil, las estrategias también para construir poder en la ciudadanía, no necesariamente en el gobierno, la rendición de cuentas y la transparencia. Se debe renovar las formas de participación y los mecanismos de participación de la sociedad civil en los espacios de toma de decisiones, revisar y modificar programas de transferencia de recursos y fortalecer los vínculos entre organizaciones de la sociedad civil y academia y gobierno. Ahí lo que se requiere es actualizar la codificación de este diálogo en una recodificación ante entornos diferentes de tipo de relación entre gobierno y sociedad civil. En síntesis sería la conclusión de la mesa. Le doy la palabra a Francisco. Buenas tardes. Buenas tardes, le agradezco a las y los organizadores que me hayan invitado a estar con ustedes esta tarde. Antes de iniciar, quiero decirles que yo, para quienes no me conocen, los últimos 30 años he estado en las organizaciones civiles. Ahí crecieron mis hijos, ahí me salieron canas, etc. Y conocí a mucha gente. De hecho, estoy muy contento porque me encuentro con amigos y amigas de muchos años, de trayectorias, de luchas que hemos dado juntos y juntas. Entonces, el que esté yo ahora aquí es porque actualmente acaba de ser un año en agosto que estoy participando en el gobierno municipal de Jalapa, que dirige el maestro Hipólito Rodríguez, que también es un académico y activista ambiental, que muchas de ustedes conocen y han convivido con él. Y estoy a cargo de la Dirección de Participación Ciudadana. En ese espacio convivo con dos compañeras que también vienen de las organizaciones civiles. Diana Flores, que es nuestra subdirectora de atención a las organizaciones de la sociedad civil, que es de Aquelarre, y nuestra colega, la arquitecta Silvia Almeida, que estuvo participando durante mucho tiempo en Pobladores AC. Estuvo trabajando temas relacionados con el hábitat, con la vivienda, etc. Diana en el tema de género, con un grupo de mujeres muy valientes igual que ella. Yo vengo del Centro Heriberto Jara, que es en la organización que pasé muchos años de mi vida y ahora estoy fuera. Cuando recibí la invitación a participar, no dejé de pensar en el libro que leí hace algún tiempo, La Pedagogía de la Esperanza, que es un reencuentro con la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, al que se refería mi amiga Marí. Del contexto referido citaré para ustedes, para reconocerme como educador y convencido de que la esperanza se puede democratizar, siempre que hagamos posible democratizar la palabra y la acción colectiva transformadora de la realidad que vivimos. Ahora voy a citar a Pablo para ustedes, de ese texto que les comentaba, al leer el título del trabajo de este evento, Desafíos de la democratización de la esperanza, cito a Pablo que dice: la desesperanza nos inmoviliza, nos hace sucumbir al fatalismo, que no es posible reunir las fuerzas indispensables para el embate creador del mundo. No soy esperanzador por pura terquedad, sino por un imperativo existencial e histórico. Esto no quiere decir, sin embargo, que porque soy esperanzado, atribuya mi esperanza
al poder transformador de la realidad y convencido de que eso me lance al embate sin tomar en consideración los datos concretos, materiales, afirmando que con mi esperanza basta. Mi esperanza es necesaria, pero no es insuficiente. Ella solo se gana luchando, pero sin ella la lucha flaquea y titubea. Necesitamos la esperanza crítica como el pez necesita el agua incontaminada. Ahora paso a hacer algunas preguntas que quiero compartir con ustedes a propósito de esta reunión. Antes quiero decirles que, como me voy a situar en el marco de la participación ciudadana, voy a tratar de describirles a usted qué es para mí la participación ciudadana. Participar implica una comprensión crítica de la realidad social, política y económica en la que estamos viviendo. Participar envuelve a aceptar la existencia de las otras y los otros, obliga al reconocimiento a la autonomía, implica saber escuchar, estudiar, transformar la realidad, es decir, transformar al mundo, ser solidario, escribir, soñar con las otras y los otros, es decir, ser libres. Y ya como también Paulo Freire expresa, decir que los hombres son personas y como personas son libres y no hacer nada para lograrlo concretamente, es que esta afirmación sea objetiva, entonces es una farsa. Las preguntas que me enviaron María de los Ángeles y Arturo, la primera pregunta es: ¿cuál es la relación de la sociedad con las OCEs? Las OCEs se asumen como acompañantes de procesos sociales, también son actores políticos, promueven la participación ciudadana que es inclusiva, de la diversidad, de la autonomía, de la crítica informada y organizada. Buscan establecer relaciones de poder equitativas, igualitarias entre mujeres y hombres, con la juventud y la infancia. Construyen ciudadanía y comunidad, con un enfoque pedagógico liberador y de ejercicio de los derechos. Bueno, en esas OCEs yo me he movido, ¿sí? Yo sé que hay otras, como decía María, que promueven la dádiva, que promueven el clientelismo, el corporativismo, y que se presentan como los nuevos amos, ¿no? Cuando hay cambios, es decir, quitamos un amo para poner otro. ¿Cuál es la relación con la academia? En las que yo conozco. Las OCEs establecen alianzas con la academia en diversos campos de las ciencias, de manera especial con aquellas que tienen efectos inmediatos en la vida de los pueblos y de las comunidades. Actúan en territorios específicos y comparten temáticas asociadas al ejercicio de los derechos y de la problemática social ambiental existente en los pueblos, comunidades y municipios. Se promueve la investigación, acción y la construcción de sujetos sociales. Y esto es importante por lo que decía Arturo hace un momento. Mucha academia es extractivista, como las mineras. Nos saca la información, hace su investigación y todo el mundo se entera en Europa, en África, en todos los países, pero las personas con las que convivió y obtuvo la información jamás regresan. Y esa es una constante que se repite en muchos espacios de la academia, de la investigación, que hace sentir mal a los pueblos, a la gente. Se establecen relaciones de respeto y de autonomía con las OCEs y de los grupos académicos. Esa relación durante muchos años la tuvimos en la institución donde yo estaba, con la Facultad de Sociología, por ejemplo, de diálogo, de trabajo, de crítica, de hacer y dejar hacer, de aprender haciendo. Y ahí hubo la oportunidad de convivir en muchos espacios, tanto en el ámbito de los barrios, de las colonias, de las rancherías y de los pueblos y comunidades indígenas, con grupos de mujeres, de productores, etc. ¿Cuál es su relación con el gobierno? A partir de ubicarse como que su participación es con los pueblos, en comunidades y municipios y desde los procesos sociales, se establecen relaciones de trabajo o de autogestión con los gobiernos y de manera simultánea con la ciudadanía. Las OCEs practican la autonomía frente a los gobiernos. Las asociaciones civiles que yo conozco, con las que he convivido, no se asumen como los gestores, ¿sí? No se asumen como los que le hacen el trámite a la comunidad, sino que acompañan. Y se nota cuando en una reunión con gobernantes no entra nada más la organización civil, sino va por delante la comunidad, el barrio, ¿sí? Lo vimos con el movimiento de Jalcomulco, lo hemos visto en muchos espacios, en muchos procesos comunitarios, donde las organizaciones civiles asumen ese papel de acompañar a los grupos, a veces de asesoría, a veces solamente de apoyo, de poner la silla o prestar el cuaderno para tomar nota. Ese es el papel de esas organizaciones. Y en ese sentido, debo ahora ubicarme en el municipio, porque yo soy municipalista, como ustedes saben. Ahí me he construido como persona.
El municipio se establecen relaciones de poder entre diversos actores que confluyen y tienen como referentes al gobierno municipal y a sus dependencias. Y hay que decir a las autoridades comunitarias, que son las y los agentes municipales y subagentes municipales. También existen formas de ejercer el gobierno y la administración en lo que llamamos políticas públicas, que van definiendo una forma de ejercer o hacer gobierno que impacta la vida de los pueblos y comunidades. El territorio municipal es el espacio vital de la ciudadanía donde se actúa y se ejercen los derechos. Es el espacio adecuado para democratizar el país. En el municipio, los pueblos viven y sufren de la naturaleza, conviven con ella. Son los que conocen el territorio, dónde hay orquídeas, dónde hay plantas medicinales. Es la gente de los pueblos, de los barrios, de las comunidades, estos barrios que están en transición de lo rural al urbano, que caminamos en Jalapa, donde vemos que en las casas, por ejemplo, hay animalitos todavía de corral, hay plantas medicinales, la gente tiene nopales, etc. Y entonces cuando hablan de pobreza, la pregunta es, pues, ¿a qué se refieren, no? Porque esa gente come mejor que muchas de nosotros y de nosotros, ¿no? Nosotros a veces comemos maruchas y porquería y media, ¿no? Empaquetada, y ellos comen mejor. Y entonces hablan de pobreza, en esta idea la idea de pobreza en un sentido de tener, ¿no? De tener bienes, Entonces, en ese sentido, el municipio, las comunidades, los barrios, los pueblos, son el espacio adecuado para construir ciudadanía, para construir comunidad. Permiten articular procesos de transformaciones democratizadores que obligan a los gobiernos a trabajar articuladamente en el territorio con la ciudadanía, las organizaciones civiles, las organizaciones barriales y la academia. Esto es posible, lo hemos logrado en Teocelo, lo hemos logrado en Jalapa, en otros pueblos como Aclahuilco, del que Pati platicaba hace un momento con alguien, recuerdo, donde las comunidades, los barrios, las organizaciones vecinales se sientan en una mesa con los gobernantes y toman decisiones. Hacen propuestas, discuten si se hace un aula o se hace un drenaje, si se arregla el camino o se hace la casa de la mujer. O sea, son espacios de articulación entre ciudadanía, gobierno, academia, investigadores, etcétera, y organizaciones civiles. Esto existe, esto lo hemos vivido con Matraca, lo vivimos ahora en Jalapa con algunas limitaciones que ahora les voy a platicar. Los grupos y organizaciones de mujeres, jóvenes, estudiantes, campesinos, colonos, ambientalistas y las OCE son la base social transformadora en los municipios. Al buscar que la ciudadanía participe en las tomas de las decisiones políticas de sus comunidades, de sus pueblos, de sus barrios, estamos democratizando la vida misma. Ello nos hace corresponsables de promover el cuidado y aprovechamiento sostenible de los bienes naturales comunes. Promovemos una cultura de respeto y ejercicio del pleno de los derechos humanos de las mujeres, y con ello erradicar la cultura autoritaria, machista en el ejercicio de relaciones políticas y sociales entre mujeres y hombres. Es decir, el municipio sigue siendo el espacio primero para democratizar este país. Hemos dicho, los municipalistas, que no puede haber democracia en México si no hay democracia en los municipios. No va a haber democracia en México si las mujeres no participan y ejercen plenamente sus derechos. Esa es, digamos, nuestra línea base. De esa partimos. Y en ese sentido, la academia, las organizaciones civiles, los gobiernos locales democráticos y las comunidades organizadas, los pueblos, los barrios, tienen la palabra. Es ahí donde está, creo yo, el punto de intervención nuestra. El contexto de Jalapa. Existe una creciente demanda de propuestas ciudadanas para que el ayuntamiento, el gobierno municipal, participe en las diversas problemáticas sociales y ambientales de infraestructura, de equipamiento urbano y rurales. Pero existe también una cultura clientelar que no ha logrado distinguir la autogestión comunitaria y barrial, a pesar de tantos gobiernos del PRI en Jalapa. Existe, sobrevive. La ciudadanía busca realizar autogestión organizada y coordinada con el ayuntamiento y sus dependencias y con algunas organizaciones civiles. Debo decirles, con el permiso de mi colega Diana, que en Jalapa es de los únicos municipios a nivel nacional que tiene un programa de atención a las organizaciones civiles con fondos propios, donde las organizaciones participan y concursan para obtener fondos públicos y hacer proyectos específicos. Y ahí vamos de la mano de la Facultad de Sociología. Trabajamos con ella. Ahí en este ejemplo que les pongo se demuestra que es posible que la academia, que la universidad pública o privada participe con el gobierno municipal, las organizaciones civiles y las comunidades. Es un ejemplo concreto.
muy pequeño que va a contrapelo de lo que, lo que estamos viviendo a nivel nacional con el cambio de gobierno. Yo todavía no le llamo cambio de régimen, y perdón por la grosería, no, a nadie quiero desanimar, yo soy de los que cree que las cosas pueden cambiar, si no, no estaría aquí, ¿verdad? Pero creo que hay un cambio de gobierno y hay que replantearse, y ahí coincido con las organizaciones y con la academia, de que es necesario revisar las políticas públicas del nuevo gobierno y su relación con la ciudadanía, sobre todo con la ciudadanía organizada, que la representan las organizaciones civiles, las organizaciones sociales, gremiales, campesinas, que han estado contribuyendo a que este país cambie, a que este país se transforme. Entonces tendríamos que revisar eso. Coincido con que hay que volver a ver la ley de fomento, revisarla y hacerle algunas reformas, porque también tiene algunos excesos. Y no voy a entrar en eso ahorita para no crear polémica, pero soy de los que piensa que eso puede cambiar. No me gusta la relación que teníamos con Indesol, por ejemplo, de esos proyectos que necesitas un especialista que haga los proyectos. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas tendríamos que revisarlas, entre otras, ¿no? Pero regreso al asunto. No se me quita todavía mi otra identidad, ¿verdad? Se supone que... yo voy a terminar, sí, termino, rápido me voy. Entonces, quiero pasar al modelo. Me voy a ahorrar el diagnóstico de Jalapa porque ustedes lo conocen muy bien. Voy a pasar al modelo. El modelo que estamos experimentando y planteando apenas tiene un añito que estamos ahí con el equipo. Quiero decirles que en Participación Ciudadana hay muchas mujeres jóvenes y hombres jóvenes y muchos sociólogos y sociólogas. Nos invadieron, ¿verdad, maestra de Los Ángeles? Estamos invadidos, por donde volteen, cuando van a la dirección ven jóvenes, mujeres, jóvenes, hombres, y todos son sociólogas y sociólogas. ¿Quién sabe por qué, verdad, Arturo? No, hay una influencia muy importante de la facultad en la dirección de Participación Ciudadana, y hay la indicación del presidente municipal, del maestro Hipólito, de generar nuevos cuadros políticos en la administración pública municipal que vengan de estos espacios como estos, ¿no? O sea, no es de gratis el que estén ahí. O sea, es que hay una voluntad política por abrir los espacios para la flota que egresa de las universidades. También están llegando biólogos y biólogas. Apenas empezamos a meterlos, porque el planteamiento social ambiental pasa por sociología y pasa por biología. Yo no lo separo, ¿no? Pero la ciencia sí lo separan. Entonces, el punto es la práctica, ¿no? ¿Cómo hacemos posible que sea una visión integral? El modelo que estamos planteando y experimentando es, por un lado, la organización ciudadana, por otro lado, la academia, por otro lado, las organizaciones civiles, y en otro, los gobiernos municipales. No estoy inventando nada nuevo, Pati, eso ya lo hicimos. Son mesas donde participan, existen recursos, fondos propios, en el que se articulan las organizaciones, se articula la ciudadanía, y lo que ponen en común es una visión de la problemática y una idea de cómo empezar a resolver los asuntos, con participación de la gente. Y ahí entra el tema de la democracia, el tema de los derechos, la cultura, el deporte, la recreación, la infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. El tema de los residuos sólidos urbanos, el tema de los derechos de las mujeres, la violencia de género, la inseguridad ciudadana. Todos estos temas entran ahí. De hecho, en la dirección somos del ayuntamiento los que hacemos autodiagnósticos comunitarios, donde los vecinos de un barrio se ponen de acuerdo, trabajan en grupo, y ellos, a partir de su experiencia, de su vida cotidiana, hacen el autodiagnóstico de su problemática. Y ahí salen todos estos problemas que todos conocemos, y a partir de ahí se empiezan a desarrollar algunas iniciativas. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos? Ya para terminar. Primero, venimos de más de 30 años de una gestión pública municipal tradicional que niega a la ciudadanía, que niega los derechos ciudadanos. Existe una manera de relacionarse vertical con la ciudadanía, y esto no es nuevo, ocurre en todos los municipios, en todos los gobiernos municipales. El gran desafío que tenemos es lograr que las distintas áreas del ayuntamiento hagan trabajo en el territorio de manera coordinada con las organizaciones, con la academia y con la ciudadanía. Ese es el gran reto. Hemos avanzado, sí, tenemos experiencias apenas y le voy a pedir permiso a Cari, que también es socióloga, quién sabe por qué. Ella está trabajando en un barrio que se llama La Isleta, frente a la Universidad Veracruzana. Bueno, son vecinos de la Facultad de Biología, de la Facultad de Arquitectura y de la misma rectoría. ¿Y saben qué? Esos vecinos no se hablaban. ¿No? Y ahora ya se hablan, ya se llevan, hacen cosas juntos con los vecinos de La Isleta. Festivales, actividades murales, etcétera.
faenas comunitarias, donde los universitarios, las universitarias, algunos maestros de la Facultad de Biología, de Artes y de otras áreas, con los vecinos y las vecinas, están haciendo trabajo comunitario para recuperar el barrio de La Isleta. Hace poco celebraron su fiesta del 13 de septiembre, porque así se llama su calle principal, y la están recuperando. Quienes viven en Jalapa desde hace muchos años conocen de esa zona, y bueno, hay un proceso ahí. Está otros espacios donde también se hacen cosas parecidas, que nos permiten ir generando, construyendo comunidad, construyendo ciudadanía. No es fácil. O sea, estamos hablando de apenas 8 meses, ¿verdad? Diana y Carla. ¿Sí, vas, Xochitl? No es mucho tiempo. Y 8 meses decir en la administración pública municipal realmente es muy poco. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar, y con eso termino, pensando que es posible democratizar el municipio a partir de cambiar las relaciones de gobierno, a partir de los principios que estamos planteando: cercanía, corresponsabilidad, respeto a la autonomía de los barrios, ¿sí? Y gestión democrática, es decir, autogestión, que esto implica pues una nueva forma de gobierno. Algunos le llamamos, los municipalistas le llamamos gobernanza democrática, ¿sí? Otros le llaman democracia deliberativa o democracia de base. De lo que se trata, creo yo, y con eso termino mi intervención, es de que encontremos mecanismos, formas de trabajo en una mesa que tiene, yo digo, 4 patas, ¿no? Lo digo con mucho respeto para ser un poco didáctico. Una pata es la academia, la investigación, y ahí puede estar las universidades públicas y privadas, los grupos de profesionistas como arquitectos, biólogos, etcétera, abogados, democráticos de preferencia, ¿no? Porque es difícil encontrarlos. La otra pata es las organizaciones de la sociedad civil, estas de las que hablaba yo, de las que conozco, con las que he convivido. La otra patita es las organizaciones vecinales, los barrios, los patronatos, los comités vecinales, etcétera. Y la cuarta patita es el gobierno municipal y sus distintas direcciones, dependencias, etcétera, que en esa mesa ponen a discusión lo público, lo que le interesa a la ciudadanía, y sobre eso se trabaja. Es una utopía, ¿verdad? Pero ahí vamos, porque ya encontramos acciones bilaterales, hay ejemplos que se están cocinando, que se están haciendo. Entonces yo plantearía eso, y les agradezco que me hayan permitido estar con ustedes y escuchado. Muchas gracias. Carmen, maestra, por favor. La última mesa, la naranja. Y después de esta participación abrimos a preguntas y comentarios para cerrar. Lo pongo en la guardia. Bueno, en seguimiento con las relatorías, hay bastante correspondencia con las reflexiones que se han hecho en las mesas, y en este caso, en la que fue coordinada por la maestra Carmen Herrera, pues nos planteamos 2 preguntas iniciales y nos dio espacio para otras 2 más. Entonces, les quiero comentar que bueno, esta mesa estuvo integrada por compañeros del CESEM, del INJUVE, de AUGE, del Consejo Regional del Café, de Sembrartes y también del Ayuntamiento, de la Dirección de Participación Ciudadana. Entonces, pues fue una mesa en donde en una primera pregunta nos cuestionamos sobre cuáles eran los componentes indispensables para construir un modelo democrático que necesitamos en México,
Y para esta pregunta pues nos cuestionamos varias cosas. En primer lugar, pues que nuestras propuestas rompieran con una idea de modelo hegemónico, ya que estamos pensando en realidades heterogéneas, en realidades diversas, en donde se cuestiona el clientelismo político y también en lo que se está priorizando como tema de agenda pública, y también en qué pensamos por democracia. Entonces, bajo este marco del tipo de democracia que estamos viviendo, pues nos planteamos que es importante revisar el sistema electoral, que es importante repensar el proceso de elección de representantes, que a veces obstaculiza la participación, y donde sería necesario considerar aspectos como la equidad, la igualdad, la perspectiva de género, la transparencia, la vocación de los servidores públicos y su preparación, su visión sobre la planeación, modelos y estrategias que estén contextualizadas y que consideren realidades regionales y locales, la apertura al diálogo, una democracia participativa real, con sentido de corresponsabilidad, autogestión, replanteamiento también de diseños institucionales sobre el marco normativo, la estructura de diferentes poderes, también replantear los financiamientos y su destino, y acciones que contribuyan también a derechos universales, reconocimiento de la diversidad y lo que ya han abordado también, ya han puntualizado, reconceptualizar la pobreza, ¿no? Un proyecto de nación que replantee el modelo neoliberal. Pensamos que todas estas cuestiones pues sí nos llevan como a un plano utópico, pero también hay retos, hay posibilidades, y esas posibilidades pues nos llevan también a pensar en espacios para el diálogo, una diversidad sentipensante, que refleje la diversidad del contexto, la libertad de expresión, inclusión del modelo de vida de pueblos originarios, replantear modelos positivistas y dar la voz a las minorías. Y bueno, en una segunda pregunta se planteó de qué o de quién depende la existencia y vigencia de los componentes que mencioné. Y bueno, pues concordamos en que estos componentes deben iniciar desde la ciudadanía, desde los servidores públicos, desde la academia, en un marco de corresponsabilidad. En este sentido, pues se piensa que la política pública debe generar mayores espacios de participación pública, y bueno, pues también ahí se cuestionaron un poco las estructuras del poder fáctico, que son las que limitan también este campo de incidencia, ¿no? Este campo en donde nosotros planteamos componentes para democratizar la esperanza. De manera que es importante la interlocución entre distintos actores, el trabajo de campo que acompañe también un trabajo de gabinete, o que se le dé más prioridad al trabajo de campo, el trabajo de vinculación, replantear el modelo civilizatorio que estamos entendiendo por el proyecto de nación, ¿no? De qué manera, pues desde las políticas, desde cómo están planteadas, desde la dimensión económica también vinculada a otras áreas sociales, desde modelos de interacción social, desde la cultura y desde el diálogo. Y bueno, las siguientes preguntas que se derivaron de las dos primeras plantean, pues entonces, ¿qué rol deben desempeñar las organizaciones de la sociedad civil para la existencia y vigencia de estos componentes? Pues concordamos también en que históricamente estas organizaciones han tenido distintos papeles, han tenido distintos niveles de actuación, pero que en este momento de cambio que han sacudido a las organizaciones de la sociedad civil, pues va desde un descrédito que contribuye, ¿no?, al estallido de elementos de corrupción, hasta pensar también que las asociaciones civiles son salvadoras o que vienen a responder a las necesidades de la ciudadanía. Entonces yo creo que es importante replantear el papel de las sociedades civiles, establecer mecanismos que dan cuenta del trabajo que
que han realizado, en donde es importante destacar el contrapeso que han tenido, el fortalecimiento del tejido social, la creación de comunidades, de sinergias, relaciones de ayuda mutua, ampliar oportunidades. Se advierten varios retos y desafíos ante estas actividades. No obstante, en la mesa se destacó que es indispensable replantear cuál es la concepción entonces de las sociedades civiles, cómo sobrevivir, cómo hacer cosas y cómo seguir en las actividades que se han estado realizando. Y la última pregunta es: ¿qué condiciones requieren para cumplir este rol? Pues un ambiente de respeto se enmarcó, apertura al diálogo, replantear sus objetivos, su visión, un marco regulatorio diferenciado, que no se vea como una empresa, una dinámica también de profesionalización. Se destacó que pues tampoco hay un reconocimiento a sus actividades, que se debe de reconocer como un interlocutor válido, como un aliado, y también replantear su papel, ¿no? Otra cuestión interesante que también se cuestionó es pues cómo asegurar un marco de seguridad también para los integrantes de las organizaciones de la sociedad civil, crear sistemas autogestivos, crear protocolos de seguridad, un sistema de gestión y flujo de la información que permita ampliar capacidades, metodologías, funcionamiento y objetivos, y el trabajo en red. Entonces, muy sintéticamente les he mencionado lo que se abordó. Seguramente que, bueno, no estoy dejando como todo el reto para la maestra, pero va a recuperar e integrar las reflexiones que se derivaron de la mesa. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer la invitación para ser parte de este diálogo. Me parece más que pertinente, que ojalá lo pudiéramos replicar en otros lugares, y así con ese vínculo de confianza y de colaboración que yo creo que hace 15, 20 años difícilmente lo podíamos tener, porque teníamos como muchas más distancias y asimetrías para sentarnos a conversar así. Y también felicito la metodología. Me parece que poner en primer lugar la palabra de quienes han podido asistir es sumamente importante. Escucharnos primero y después tratar de recuperar algunos elementos que puedan ser relevantes en el debate. Entonces, pues, doblemente agradecida. Mi participación, quiero que la ubiquen pues desde una experiencia de trabajo en diferentes organizaciones, siempre como en la defensa de los derechos humanos o en trabajo, intentos de incidencia, no fácil, siempre a la cuesta arriba. El trabajo de interlocución más importante ya en términos de buscar y a veces lograr que se hagan cosas ha sido derivado del litigio internacional. O sea, es bien complicado llegar allá, y que el trabajo de incidencia pues ha sido como ejercicios importantes, pero sin lograr demasiado todavía en ese sentido. También reconociendo, y quiero decirlo acá, que mi aprendizaje principal ha sido como del rol de actores del cambio social que han tenido las víctimas de violación de derechos humanos. Ese ha sido mi principal aprendizaje, porque cuando buscamos denunciar, cuando buscamos visibilizar y cuando buscamos encontrar algún remedio y una medida de no repetición, es de ahí de donde lo encontramos, y es de ahí donde creo que constantemente tenemos que estar volteando cuando pensamos en un nuevo proyecto de país, una política pública. Creo que tenemos que voltear hacia ahí.
Entonces, con ese reconocimiento de que lo que yo puedo decir acá está referido desde ese lugar. Son 4 puntos los que yo voy a mencionar, agradeciendo también las anteriores presentaciones. Me parece que la referencia como histórica y todos los elementos que ha presentado Marí, el análisis de la relación que nos ha presentado el profesor y el compañero, también ha sido el compañero Francisco muy importante desde el lugar donde él nos ha presentado su reflexión. Entonces voy a omitir, por ejemplo, la parte de la historia, que me parece fundamental y que invito a conocer más, porque pareciera que es algo como muy reciente, y no, hay mucho atrás que sería bien interesante revisar. Yo recomendaría la tesis que hizo el doctor Rubén Aguilar, que tiene una buena parte de investigación de historia y de recuperación para ver cómo se ha venido conceptualizando, caracterizando esta llamada organizaciones de la sociedad civil o tercer sector, ¿verdad? En el tiempo que yo estudié la maestría, pues este fue un tema que estudiamos, pero bueno, fue hace 20 años y la bibliografía era muy limitada, o sea, era casi bibliografía de la Universidad de Johns Hopkins o de los ingleses, en donde su visión de sociedad civil era norte-sur y muy asistencialista, y mucho se refería al trabajo voluntario, ¿verdad? El trabajo no lucrativo, a las organizaciones no lucrativas, con unas realidades muy distintas de las nuestras. Entonces yo creo que hoy estamos en otro lugar, con producción de reflexiones y trabajos académicos de investigación y de experiencia muy interesantes. Entonces creo que aquí en la facultad tienen muchos recursos y mucho que seguir haciendo al respecto. Yo propuse la pregunta del modelo de democracia que queremos construir en México, porque justo pensando en nuestro poder de construcción social, desde las interacciones, desde la organización, desde las relaciones entre colectivos y entre personas, me parece y estoy convencida en que podemos hacer realidad esas esperanzas esas esperanzas que se han mencionado desde el lugar donde estamos parados cada quien. Entonces, bueno, 4 puntos. 1, los consensos que desde mi punto de vista constituyen un modelo democrático que me parece importante no perder de vista, porque a lo mejor nos sirven para recuperar el diálogo con el gobierno, por ejemplo, con el gobierno federal en este momento. O sea, nadie puede decir que no a una democracia sustantiva. No estamos hablando de contar votos, que a lo mejor estén bien o mal contados, sino estamos hablando de una democracia con contenidos, ¿verdad? La democracia que nos explicaba Francisco, aquella que tiene como base, digamos, la dignidad humana, el respeto a las diversidades, etcétera. También otro consenso me parece que es el Estado constitucional de derecho. No podemos ningunear la legalidad ni el reconocimiento de el régimen constitucional, el respeto a los tratados internacionales, sobre todo de derechos humanos, etc. La garantía efectiva de los derechos humanos, o sea, debe estar al centro de todo proyecto democrático, y así lo dijo la Carta Democrática Interamericana, suscrita por los estados de la región en 2001. La transparencia, la rendición de cuentas, el respeto a las diversidades, la libertad de expresión, la participación, o sea, estos son irrenunciables, o sea, digamos, recursos, son valores, son proyectos que nos tienen que movilizar y son utopías que tenemos que hacer realidad en el día a día, y que son base para esa conversación que tenemos
con la academia, con las organizaciones, con el gobierno, con los medios de comunicación, y que ahí es donde podemos recuperar muchos puentes y argumentos para hacer todos los esfuerzos de coordinación y de diálogo. Mi compañera ha recuperado toda la riqueza de aportes del grupo. Yo quisiera agregar una cosa que mencionábamos ahí, que la necesidad en esto del componente de la democracia que le hace falta a México, el diseño institucional. O sea, mientras no se revise el diseño institucional, tanto marco normativo, estructura, distribución presupuestal, no va a haber cambio verdadero, no va a haber cuarta transformación. Ahí tenemos elefantes blancos muy cuestionados como la CNDH en este momento, y otras entidades, la Profepa. ¿Qué está haciendo la Profepa para cuidar el medio ambiente? Y proyectos extractivistas donde están usando y saltándose a la Constitución, como la ley minera, el proyecto de la extracción minera, toda la destrucción que están causando. La política forestal no ha sido revisada. Con Peña Nieto, el Plan Nacional de Desarrollo se propuso aumentar en 80% la tala de bosques, o sea, el aprovechamiento forestal, así llamado. Y eso no ha sido revisado por este gobierno. Entonces, ese diseño institucional que tiene que traducirse, o sea, que el plan no debe ser producto de ocurrencias, sino de una lógica sistémica que vigile qué resultado va a dar la suma y la articulación de esos elementos. También que el proyecto de nación sea nacionalista, que ponga el mercado interno, que ponga la base en el uso de los recursos que tenemos para el beneficio de los mexicanos y mexicanas. Bueno, otro aspecto que quería mencionar, al que me quería referir, era a la historia más reciente de relación de las organizaciones de la sociedad civil con el gobierno. Aquí también basándome en la investigación de Rubén Aguilar, recuperaba cómo ha sido esa relación, bueno, considerando que sus características fundamentales son la autonomía, la autogestión y la institucionalización, cuánto esas características se mantienen o se trastocan en los diferentes momentos de estas etapas de nuestra vida en el país. Lo que señala es que en los 70s, más o menos, la relación gobierno-organizaciones fue muy incómoda, incluso se entendía como subversiva. Cualquier acto público que había estaba presente gente de gobernación tomando notas, ¿no? Eso era casi... tenían hasta un patrón de actuación, traían su libretita de taquigrafía y luego había que hacer algo para echarlos de la reunión donde estábamos y demás, ¿no? Entonces se veía como enemigas, como subversivas y como opositoras. En los años 80, la llegada al gobierno de partidos de oposición hizo mover un poquito esa visión, al menos en la relación, porque se entendían como parte de la oposición. O sea, no tanto porque hubiera tanta coincidencia, sino como eran vistas como oposición en gobiernos pasados. En los 70s, pues ya eran más aliadas, había más como afinidades, o al menos más aceptación por esos gobiernos, sobre todo gobiernos panistas, ¿no? Que fueron los primeros que llegaron de oposición, que llegaron al gobierno.
Y después, una característica de la relación, ya hablando más como partido, fue muy difícil llevarla con los gobiernos, y ha sido muy difícil llevarla con los gobiernos priistas, ¿no? Porque se siguen entendiendo como enemigas, a menos que sean colaboracionistas, a menos que participen en la relación clientelar, ¿verdad? Que solape, que guarde silencio, que reciba instrucciones de este tipo de gobiernos, y más bien tienden hacia la cooptación. Si no están conmigo, entonces estás contra mí, y solo son esas las alternativas. Y entonces organizaciones pues han renunciado a ser independientes y se han dejado cooptar. Ha habido en los diferentes momentos como diferentes posturas de quienes se sientan a dialogar con el gobierno, o quienes se mantienen como oposición, o quienes son indiferentes al gobierno también. En los 90s hay una nueva relación que poco a poco que mantiene el clima de desconocimiento, o sea, que disminuye un poco el clima de desconocimiento y minimización, en principio por el fenómeno del sismo del 85, que ya se ha mencionado acá. Luego el PAN ya decía que hay esa relación más de colaboración o de aceptación, y luego surge el fenómeno de la creación del PRD, ¿no? Que surge en donde pues hay como quienes lo forman, o vienen de organizaciones de la sociedad civil o vienen de organizaciones sociales, y en donde hay como unos lazos más estrechos, hay transferencia de cuadros de las organizaciones hacia gobiernos del PRD, y la relación se viene a ser como un poco más complicada, porque está entre quienes de una manera, o sea, hay un problema como conceptual y un problema práctico, ¿verdad? Cuánto el trabajo desde organizaciones se puede hacer desde el gobierno, o se puede hacer desde el partido, o sí. Y entonces hay ahí unas confusiones muy extrañas que creo que hasta la fecha no se han resuelto, y se han acentuado con la llegada de Morena, con la creación del partido, y con la llegada del gobierno de Morena, con la llegada de gente de Morena al gobierno. Siempre con una como disyuntiva también: si no estás conmigo, estás en mi contra, ¿verdad? Con el gobierno de Fox, a partir del año 2000, ahí tenemos un escenario diferente, porque ya hay incluso un consenso internacional, por ejemplo, con las cumbres de Naciones Unidas, en donde los gobiernos se ven obligados a aceptar el rol que tienen las organizaciones de sociedad civil y de reconocer que están haciendo el trabajo de los estados. Entonces, como resultado de eso, pues tiene que crearse ya una relación distinta, y es donde nace la Ley de Fomento de Organizaciones de la Sociedad Civil, como producto de un trabajo muy fuerte que hubo de articulaciones, de discusión: vale la pena, no vale la pena, nos van a cooptar, qué va a pasar cuando el gobierno nos dé dinero, etcétera, etcétera. Bueno, pues se creó la ley, y pues con Peña Nieto lo que hizo después de Fox fue una relación clientelar con las organizaciones. Si les caes bien, pues tienes seguro que tienes acceso a los recursos de Indesol, de Inmujeres, etcétera, de la CDI, y si no, pues difícilmente, ¿verdad? O te la hacen difícil la acreditación, por ejemplo, de recursos, o incluso yo conocí un caso que como abogada y como defensora de derechos humanos me tocó llevar, de una dirigente de una organización que fue encarcelada a causa de una factura,
de una factura que le dijeron que era falsa y fue a la cárcel. Y no logramos un desistimiento de la PGR. Después, con Calderón se profundiza esa relación clientelar, pero en ambos periodos se manifiesta un ataque frontal contra defensoras y defensores de derechos humanos. Ustedes saben cómo ha ido en ascenso esos ataques y hubo ese doble discurso. Por un lado, se mantiene la aplicación de la ley de fomento, se dan recursos, se dice que hay un derecho a defender los derechos, pero ese ataque ha ido en ascenso tremendo. Bueno, vamos al último punto porque se me acaba el tiempo, a los desafíos de la de las ONGs en las OSCs en la cuarta transformación. Quisiera mencionar, ustedes deben conocer la teoría de los movimientos sociales y las instituciones de Francesco Alberoni. Esta teoría habla de una dialéctica que les mantiene en una estrecha relación cuando los movimientos terminan al institucionalizar la lucha, ¿verdad? Pero la lucha o las agendas de las instituciones dependen de los planteamientos de los movimientos sociales. Esta relación no la tenemos tan consciente, ¿verdad? De pronto yo creo que ahí me refiero más a la cultura política mexicana, de que luchamos por cosas y ya cuando aparecen en la ley, pues parece que ya la logramos y bajamos la guardia. Y aquí me parece que hoy más que nunca tenemos que tener en cuenta que la movilización no debe terminar, que las cosas no están hechas todavía y que necesitamos tener otra actuación vigilante, activa, para que la institucionalización de esa lucha sea real y efectiva y no solamente discursiva. Así que resumo desde mi punto de vista suscribiendo los desafíos también que han planteado acá, que creo que es necesario que como organizaciones hagamos una revisión de las expectativas del gobierno de López Obrador para ver cuánto da para que sea una cuarta transformación, ¿sí? Como que en la conciencia política de quienes celebramos el triunfo de López Obrador era de ya logramos el 100%. Y en realidad, a cómo está el país, a la profundidad de los problemas que enfrentamos, yo creo que hay que dimensionar más, con más realismo, qué es lo que sí podemos avanzar con este gobierno y cómo no bajar la guardia para ir por más. Pero creo que hay un error muy grave en el discurso de Morena y de los gobiernos morenistas, a la cabeza de López Obrador, de decir ya estuvo. No es cierto, eso nos perjudica en la conciencia y en la acción social. Entonces creo que ahí hace falta esa revisión, hace falta revisarnos como organizaciones, hacer ese análisis de dónde estamos parados en este momento, qué rol queremos jugar, qué agenda queremos apuntalar, rearticularnos para hacer un frente como un frente que se siente a dialogar con el gobierno, aunque no quiera. O sea, yo creo que hay una historia de aprendizajes, hay estrategias que sabemos implementar para hacer que el gobierno se siente a dialogar y cómo le subimos el piso a lo logrado con Vicente Fox, ¿no? Cómo lo adecuamos y cómo lo hacemos realidad. Yo creo que hay que revisar cosas como el marco conceptual y diagnóstico de actores, como decían hace un ratito, no es lo mismo unas organizaciones que otras, ¿no? Las agendas son muy diversas y las
estrategias y la actuación es muy diversa también. Todas esas relaciones complicadas con los gobiernos anteriores ha tenido también un resultado, ¿sí? Que hay muchas cosas que resolver y muchas rayas que hay que pintar, ¿no? Para rayar la cancha de en cuál campo queremos seguir jugando y en cuál no, y eso colocárselo al Estado. El marco político ideológico, o sea, recuperar esos consensos a los que no podemos renunciar, ¿verdad? Esos consensos que se tienen que fortalecer y hacer efectivos. Y identificar dónde están las diferencias y decir, esta es la diferencia que tenemos con el gobierno, pero estos son los grandes acuerdos con los que vamos a trabajar juntos. El rol de las organizaciones no ha surgido tanto como una oposición al gobierno, sino como una contribución al proyecto de nación, como contribución a la dignidad humana, la vigencia de condiciones para el ejercicio de la dignidad humana, el ejercicio de los derechos de los pueblos, el ejercicio de los derechos humanos, la conservación de nuestros recursos naturales, la conservación y recuperación de saberes, etc. La otra es cómo seguir apostando, otra cosa que tenemos que reflexionar, cómo seguir apostando y construyendo condiciones para hacer realidad nuestro proyecto de nación. O sea, yo creo que lo que han planteado acá en las otras presentaciones, me parece que hay que recuperarlo. Aspectos educativos, pedagógicos, de valores, aspectos de relación con la naturaleza, aspectos de fortalecimiento de la soberanía, ¿sí? Luigi Ferrajoli, italiano, abogado y juez y no sé cuánto, él dice, hay una crisis de soberanía, una crisis mundial de la soberanía de los estados nacionales, y lo que se superpone a esa crisis es el proyecto y el imperativo de respetar los derechos humanos, y eso se opone al neoliberalismo, se opone a las empresas transnacionales, a los proyectos extractivos, a todas estas amenazas que ya tienen manifestaciones de concreción que tenemos que tener en cuenta. Finalmente, tenemos que dar el debate de qué hacemos, acceso a recursos públicos o no. ¿Sí? Ese debate no lo tenemos hecho. Antes no teníamos acceso a esos recursos públicos y vivíamos como organizaciones. ¿Qué hacemos con eso? Yo creo, estoy convencida que, por ejemplo, la CNDH es un elefante blanco que si ese dinero lo dieran a las organizaciones de derechos humanos, otra cosa sería, pero ¿cómo le hacemos con el dinero? O sea, también tenemos que discutirlo más de cómo acceder a los recursos del Estado. Es injusto. O sea, la CNDH, hablo de la CNDH, bueno, porque está en la mesa, pero además porque poquito antes de las elecciones yo me puse a revisar los análisis que se han hecho sobre el costo-beneficio de tener una institucionalidad como la que tiene México para la vigencia de los derechos humanos, y es increíble. Los organismos públicos de derechos humanos solo atienden 2% del total de las denuncias por violación a los derechos humanos, y de ese 2% parece que 3 de cada 100 quejas llegan a una recomendación. ¿Dónde se queda el beneficio de ese costo tan enorme que tienen las instituciones como esa? Yo creo que está bien reclamar las decisiones para la presidencia, etcétera, pero me parece que el debate lo tenemos que hacer más profundo. El diseño institucional que haría posible o va a obstaculizar realmente los objetivos de esa denominada cuarta transformación. Muchas gracias.